Vamos a comenzar con el desarrollo del ítem 3 y vamos a ir repasando algunos conceptos. Como les he dicho, no vamos a hacer las preguntas literalmente iguales, pero sí muy parecidas. Así que vamos a comenzar con la alternativa A y proponiendo como ejemplo algo de este tipo. Por 10 elevado a 3 dividido en 10 elevado a 11. Entonces algo súper importante que hay que entender acá es que sucede que... Esperen un poquito. Acá vemos una multiplicación de potencia. Entonces van a haber algunas propiedades que tenemos que repasar. Por ejemplo, la multiplicación de potencias de igual base. Acá tenemos la misma base. Cuando tenemos una potencia, el número que va abajo y más grande se llama base, y el número chiquitito que va arriba es el exponente. Por ejemplo, si decimos 10 elevado a 2, eso es 10 por 10. Las potencias vienen a explicar abreviadamente una multiplicación que se repite todo el rato. Por ejemplo, 10 elevado a 3 significa que la base 10 se va a multiplicar por sí misma 3 veces. ¿Sí? Entonces, en el fondo de eso se trata. ¿Ya? No, lo mismo con el 10 elevado a 8. Pero no vamos a escribir 8 10 hacia el lado. ¿Ya? Entonces, la propiedad que le estaba contando es que cuando estoy multiplicando dos potencias que tienen la misma base, o puede ser 3, 4 que se estén multiplicando, puedo conservar la base y los exponentes se van a sumar. Y la división es lo mismo. Si tengo división a elevado a m dividido a elevado a n, conservo la base y ahora los exponentes se restan. ¿Ya? Eso vamos a ver ahora cómo se aplica. Por ejemplo, en el caso del numerador de la fracción, veremos que hay una misma base, que es el 10. Entonces, aplicando nuestra propiedad, cuando conservo la base y sumo exponentes. 2 más 8 más 3. Y abajo 10 elevado a 11. Entonces, después vamos a tener 10 elevado a 2 más 8, 10 más 3, 13. 10 elevado a 13, 13 dividido 10 elevado a 11. Entonces aquí nos encontramos con otra propiedad, que es la división de potencia. Y como dijimos en la división, igual conservamos la base, si es que la base era la misma, pero ahora restábamos los exponentes. Entonces al final nos iba a quedar como 10 elevado a 2, porque 13 menos 11 es 2. Así que finalmente nos queda 10 por 10, porque eso es 10 elevado a 2, y 10 por 10 es 100. Es decir, toda la expresión que teníamos acá no era nada más que 100. ¿Ok? Así que algo muy parecido tienen que hacer ustedes. Por ejemplo, en la segunda, vamos a hacer algo parecido, pero vamos a cambiar la base. Vamos a poner 4 elevado a 3 elevado a 5 dividido en 64. ¿Ok? Entonces, la clave acá, tanto en el ejercicio que tenemos aquí real como el ejemplo nuestro, la clave se trata de ver de qué manera el 64 se puede relacionar con el 4. O de qué manera podemos generar que exista la misma base entre todos los elementos del ejercicio. ¿Ya? Entonces, lo que les contaba, si van a pasarles muchas veces que tienen que ver cómo relacionar esto con esto. Entonces, la mejor manera, pienso yo, después de hacer harto ejercicio, es ir como probando todas las potencias del 4. Por ejemplo, 4 elevado a 0, 4 elevado a 1, 4 elevado a 2, 4 elevado a 3. Entonces, 4 elevado a 0, por definición, es siempre 1. ¿Ok? Siempre, cuando algo está elevado a 0, es 1. Cuando algo está elevado a 1, es el mismo número. Y ya, 4 elevado a 2, como dijimos, 4 por 4. O sea, el 4, que es la base, multiplicada 2 veces porque es el exponente. 4 por 4 es 16. Y 4 elevado a 3 va a ser 4 por 4 por 4. Y eso es 4 por 4, 16. Y 16 por 4, efectivamente, 64. Y ese es el número que estábamos buscando. Entonces, claramente, en vez de escribir 64, podríamos reescribir esto como 4 elevado a 3 elevado a 5 dividido
Y podríamos poner incluso entre paréntesis 4 elevado a 3. ¿Sí? Seguimos. Lo más importante aquí, en el fondo, tiene que ver con cuando ahora podemos hacer hartas cosas, pero vamos por un camino primero. Vamos a encontrarnos aquí con un ejemplo de un otro tipo de problema de potencia, que es un problema dentro del problema que estamos tratando. Esta propiedad se trata de la potencia de una potencia, es decir, tenemos una potencia y elevado a otro exponente. Entonces dice, qué raro eso, pero bueno, resulta que eso se puede solucionar así. Primero nos fijamos en esos dos exponentes, conservamos la base y esos dos exponentes se multiplican. ¿Ok? Esa es la propiedad que tienen que saberse para lo que queda acá y darle una forma normal, es decir, 4 elevado a 3 por 5 dividido 4 elevado a 3. Entonces esto queda 4 elevado a 15 dividido 4 elevado a 3. Y volvemos con la división de potencia, o sea, tenemos la misma base, que es 4, y los exponentes se restan porque se está dividiendo. Y esto queda finalmente 4 elevado a 12. ¿Sí? Así que esa es otra manera de resolver el segundo ejercicio. Vamos con el tercero. Si nos fijamos en el tercero, este puede sonar un poquito más difícil, pero en el fondo no es tan difícil. Podemos tener, por ejemplo, 3 elevado a 3 por 9 elevado a 6 dividido en 3 elevado a 7 elevado a 3 dividido en veamos cuál nos puede calzar para nuestro ejercicio y que nos sirva el ejemplo. $2187 elevado a menos 1. ¿Ya? Igual. Entonces alguien mira esto y dice, pero profe, ¿cómo hago esto? Bueno, en el fondo aquí hay que ser bastante cuidadosos. Miren, lo que yo recomiendo es trabajar primero acá, esta zona. En el fondo, imaginarse, mejor dicho, que esto está entre paréntesis. Eso sería algo bastante bueno porque en el fondo primero nos dedicamos a simplificar aquí lo que más podamos y después ya nos lanzamos con esta parte de acá. ¿Ok? Entonces vamos a dedicarnos primero aquí. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede acá? Si nos damos cuenta, como hablábamos delante, acá tenemos una multiplicación de potencia, pero no tienen la misma base. Entonces uno diría, no puedo venir y multiplicar. Tienen que tener la misma base, o sea, no puedo venir y decir, 3 por 9, 27, y el profe dijo que los exponentes se sumaban. 3 más 6, 27 elevado a 9. No, esto está mal. La multiplicación de potencia solamente se puede realizar cuando las bases son las mismas. Entonces si tengo 3 elevado a 3 por 9 elevado a 6, en el fondo aquí hay un problema. O el 3 tengo que expresarlo como 9 o el 9 como 3. Entonces aquí se viene toda una dificultad porque desde el 3 me refiero. Entonces hay que tratar. El 9 se puede expresar de otra manera matemáticamente según lo que hemos aprendido de potencia y todo eso. Por ejemplo, ¿tendrá alguna relación con el 3? 3 elevado a 1, por ejemplo, es 3. 3 elevado a 2 es 3 por 3. Y 3 por 3 da 9. Entonces, en el fondo el 9 lo podemos reescribir como un número. En el fondo esto es igual a 3 elevado a 3 por 3 elevado a 2, que es 9 elevado a 6. Entonces esto es 3 elevado a 3 por 3 elevado a 12. Por la propiedad que vimos delante.
Entonces, este caso que tenemos acá de 3 elevado a 3 por 3 elevado a 12, ahora sí, pues, ahora tenemos la misma base, la misma, un 3 y un 3. Entonces, recién puedo conservar la base y sumar exponentes. Entonces esto queda 3 elevado a 15. Todo esto y tener en el fondo 3 elevado a 15 dividido 3 elevado a 7 elevado a 3. ¿Sí? Eso es lo que teníamos entre medio paréntesis. Y tratamos de resolver eso primero. Entonces, si nos fijamos, esto es 3 elevado a 15 dividido 3 elevado a 7 por 3. Por la propiedad que hemos visto de una potencia y una potencia. Entonces esto queda 3 elevado a 15 dividido 3 elevado a 21. ¿Y cómo hacemos la división ahí de esas dos potencias? En el fondo esto es 3 elevado a 15 menos 21. Porque es una división. Y eso nos queda finalmente como 3 elevado a menos 6. Y eso que está ahí es el resultado de todo esto. Todo eso lo logramos reducir a 3 elevado a menos 6. Vamos a ver que en el fondo ahora tenemos 3 elevado a menos 6 dividido en 2187 elevado a menos 1. Entonces, si nos fijamos acá, y esto es una pista en el fondo, si estamos trabajando con base 3, lo más probable es que ese 2187 venga de base 3. Entonces, 3 elevado a 0, 3 elevado a 1, 3 elevado a 2, 3 elevado a 3. Veamos cómo nos va hasta ahí. 3 elevado a 0 por definición es 1. 3 elevado a 1 es 3. 3 elevado a 2 es 3 por 3, o sea, 9. 3 elevado a 3 es 3 por 3 por 3. Pero esa multiplicación ya la tenemos, es la misma que esa de acá. Por lo tanto, esa primera parte es 9. Entonces, 9 por 3. Entonces, 27. 3 elevado a 4. 3 por 3 por 3 por 3. Entonces, esto vamos a tener 3 por 3 y 3 por 3. Entonces, esto va a ser, en el fondo, 9 por 9. Y 9 por 9 es 81. Vamos a ir ahora con 3 elevado a 5. 3 por 3 por 3 por 3 por 3. En el grado anterior, acabamos de calcular 3 elevado a 4. Y ese 3 elevado a 4, en el fondo es 3 por 3 por 3 por 3. Y nosotros ya tenemos esos 4 3 multiplicándose. Entonces, en el fondo podemos tomar eso y llevarlo abajo, 81 por 3. Y 81 por 3 es 243. ¿Sí? El 3 elevado a 5. Vamos con el 3 elevado a 6. 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Y ocurre lo mismo, o sea, los primeros 5 son un dato que conocemos porque lo calculamos en el paso anterior. O sea, 3 elevado a 6 es 243 por 3. ¿Sí? Entonces, esto da 3 por 3, 9, 3 por 4, 12, 3 por 6, 3 por 2, 6 y 1, 7. 729. 729. Entonces, 3 elevado a 5, 243. 3 elevado a 6, 243 por 3. O sea, 729. Entonces, si ahora vamos al 3 elevado a 7, va a ser 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3 por 3. Y de esos 7 3, los primeros 6 ya los conocemos. Es 729. Pero ahora multiplicados por 3. Entonces esto es finalmente 729 por 3.
2187. Y ahí está nuestro anhelado número. 2187. O sea, bien podríamos decir que ese 2187 es 3 elevado a 7. ¿Sí? Entonces, queda 3 elevado a menos 6 dividido en 3 elevado a 7, que es el 2187, elevado a menos 1. Entonces, las propiedades que vimos, 3 elevado a menos 6 dividido en 3 elevado a... Exacto, se multiplican, eso es cierto. 7 por menos 1. O sea, 3 elevado a menos 6 dividido en 3 elevado a menos 7. Y ahora tenemos división de potencia. Y en la división conservábamos la base y se restaban los exponentes y se restan en orden. O sea, este es el primero y este es el segundo. Entonces, el primero, menos 6, menos el segundo. O sea, claro, porque resta. Es decir, resta el menos 7. Entonces, 3 elevado a menos 6 menos 7 da más 7. ¿Sí? Entonces, al final esto es 3 elevado a 1. Y chistosamente, el resultado final es simplemente 3. ¿Sí? Así que un poco más largo ese, pero traté de explicarlo lo que más puedo. ¿Ok? Ya, entonces, viendo la alternativa B, ahora lo primero importante que hay que destacar es la conversión del 0,12 periódico. Habíamos visto en clase que el 0,12 periódico es el decimal, sin periodo y sin coma, dividido en tantos 9 como dígitos después de la coma que estén bajo el periodo. Pero este 12,99 se puede simplificar por 3, arriba y abajo. Y eso significa que nos queda una fracción de 4,33. Mucho más sencilla, ¿cierto? Entonces, podemos reescribir todo como 4,33 elevado a 3 multiplicado por 9 cuartos elevado a 3. Ya, entonces acá hay una parte un poco difícil, pero que igual es importante, que hay una propiedad que dice que si tenemos dos potencias, por ejemplo, a elevado a m por b elevado a m, al revés de lo que les expliqué antes, o sea, que el exponente sea el mismo y que la base cambie, ocurre que se toman ambas bases, se multiplican, porque es la operación que había, y se eleva ambas al mismo exponente común. Justamente ese es el caso de nuestras fracciones. Son diferentes, pero tienen el mismo exponente. Entonces, abrimos un paréntesis y nos queda 4,33 por 9 cuartos elevado a 3. Y ahí ya la cosa es un poquito más sencilla, por si los que se acuerdan, lo que era simplificar. O sea, cuando teníamos una multiplicación, los números se simplificaban en diagonal. ¿Sí? No puede ser uno con un numerador con un numerador, sino que tiene que ser a par entre numerador y denominador. Entonces, por ejemplo, el 4. Se simplifica solo porque si lo digo por 4 acá y acá, se hace 1. No puede ser. En cambio, entre el 9 y el 33 también hay simplificación. Divisible por 3. ¿Sí? Entonces acá al final nos va a quedar 1, un tercio multiplicado, o sea, no un tercio, sino que un onceavo. Porque 33 está dividido en 3. El 9 donde queda tercio y abajo 1 también. Y esto elevado al cubo. ¿Sí? Entonces la multiplicación de fracciones se hace hacia el lado. 3 onceavos elevado al cubo. 3 por 3 por 3 dividido 11 por 11 por 11. ¿Sí? Así que en el fondo esto queda 27 y el 121 multiplicado por 11
1331. Esa es la respuesta a la alternativa D. Y creo que les puede servir bastante. ¿Sí? Así que ese sería el video de nuestro ítem 3. Espero les sirva.